Suavidad. Firmeza. Fluidez. Poder. Armonía. Sabiduría. Concentración. Serenidad. Las artes marciales son todo esto y mucho más. Artes marciales. La vía del guerrero. Como deporte, como forma de vida, como espectáculo, las artes y disciplinas guerreras han capturado la atención del ser humano desde tiempos inmemoriales. Tanto en las culturas orientales como occidentales, las artes del dios Marte han cumplido un cometido insustituible en la historia del ser humano. Las castas guerreras, dedicadas al mantenimiento de la seguridad del grupo, se convirtieron en los militia, los militares, creando los ejércitos modernos. Sin embargo, ese espíritu originario proveniente de los primeros chamanes, los hombres medicina, aquellos individuos especialmente hábiles del grupo, que adoptan una posición natural de liderazgo por sus capacidades físicas y mentales, nunca se perdió como un linaje de hombres excepcionales, iniciados en fórmulas de entrenamiento que los impulsaban hacia una constante superación de sí mismos. Japón. Es el día último del año. El maestro Kodo Murakami se prepara para realizar los ritos purificadores ayudado por sus discípulos. Ingenieros, abogados, catedráticos de universidad, artesanos. Hay de todo entre ellos. Todos son, sin embargo, monjes shugendo y practican unos antiquísimos rituales, unas formas de entrenamiento extremo que los conectan con el misterio con mayúsculas. Shintoísmo, animismo primordial, fusión con la verdad primera y última. Purificados por el calor al límite, el frío extremo, los ceremoniales shugendo son la puerta a una percepción del mundo profunda, intensa y duradera. Otro nivel de conciencia y realidad que no encuentran en su vida cotidiana. Las artes marciales son una vía de conexión con la realidad, un camino de unificación entre el cuerpo, la emoción y la mente. Una forma de conectarnos con lo imperecedero. El maestro Sueyoshi Akeshi se prepara para la prueba del dochunyo. Durante 10 días estará enterrado en un agujero donde no hay espacio para tumbarse. Permaneciendo de pie o sentado, sin comer, y en una completa oscuridad y silencio, deberá controlar su mente, su angustia, su hambre, su frío, concentrándose en las prácticas de la meditación en las que su maestro le ha iniciado. Al romper todo vínculo con sus habituales referencias sensoriales, todo aquello que mantiene viva su descripción de mundo se hundirá, dejando espacio para su yo esencial, siempre postergado en las prisas, las tensiones, los deseos e ilusiones pasajeras. Si el maestro Sueyoshi, gran maestro de Iaido, el arte de la espada japonesa, es capaz de parar su mente, su yo imperecedero aflorará y tomará el mando de la situación. Si no, quedará confinado en un agujero del que no puede salir por sus propios medios. Los primeros días fueron horrorosos. Mi mente deambuló sin rumbo fijo. Perdí la noción del tiempo, de lo real y de lo imaginario. Me desesperé. Canté, lloré, grité. Al tercer día más o menos estaba perdido. Entonces recordé los ejercicios que me mandó hacer mi maestro. Los hice con total entrega y abandono. Mi propósito era inflexible. No tenía nada que perder. Entonces, una luz empezó a iluminarlo todo. Me inundó una tremenda paz y sentí un calor que me acompañó hasta el momento en que salí. Esta experiencia cambió mi vida y mi arte marcial. Ya no hay temor. Aprecio lo bello de cada instante. Somos seres muy privilegiados, pero no lo sabemos. Pero no todo en las artes marciales es un camino de ascetismo. Como deporte, las artes marciales han conquistado el corazón de los jóvenes. Millones de ellos practican karate, judo, taekwondo. Los tres han sido reconocidos como deportes olímpicos. El último en el tiempo, el karate,
es paradójicamente el más popular a nivel mundial. El responsable de este reconocimiento por el Comité Olímpico Internacional ha sido un español, Antonio Espinos, presidente de la Federación Mundial de Karate. El karate es un deporte, pero también siempre he dicho que es un arte marcial y que es imposible separar las dos facetas de lo que son una misma cosa. El deporte, naturalmente, ha sido lo que ha servido para que el karate sea conocido en todo el mundo, pero el arte marcial es la esencia del karate. Pero lo que sí está claro es que una persona que practique karate es mejor de lo que era antes de practicarlo. Si no fuera por el deporte y por el desarrollo tan enorme que ha tenido el karate durante estos últimos 40 años en todo el mundo, pues el arte marcial no habría tenido ni los medios ni habría podido darse a conocer como lo ha hecho en esta misma época. Todos los katas comienzan por un movimiento defensivo. Quiere decirse que el karate es totalmente opuesto a la violencia, pero dentro de un orgullo y de un saber estar del individuo que solo responde al ataque cuando es atacado. El karate es uno de los deportes más populares en todo el mundo, se practica en más de 160 países, hay más de 10 millones de afiliados a la Federación Internacional, a la Federación Mundial, y estimamos que unos 40 o 50 millones de practicantes en todo el mundo. La condición necesaria para ser deporte olímpico ya la cumplimos. La Federación Internacional de Karate ha sido reconocida por el Comité Olímpico Internacional en junio del año 1999 y ya se puede decir que el karate cumple todos los requisitos para poder ser deporte olímpico. Tantos y tantos millones, y hablo de millones de niños y de jóvenes que ahora mismo están en la calle sin otra cosa que hacer y por tanto pues expuestos a los peligros de la droga, de la delincuencia, en vez de estar en la calle, podrían acceder a esos gimnasios, podrían acceder a la práctica del karate. Esa es la verdadera misión, el verdadero objetivo del olimpismo del karate. En el aspecto deportivo, ha sido la tradición coreana, principalmente capitaneada por el taekwondo, la que mejor ha sabido aprovechar para su difusión en Occidente el hecho de su inclusión como deporte en unas Olimpiadas. Pero la tradición coreana no es solo el taekwondo. De hecho, el taekwondo es una parte de las artes guerreras de este país, aquella que hace relación a los golpes y pateos. En cierto modo, en su génesis, tomó del modelo japonés del karate una formulación muy similar. Actualmente está escindido en dos organizaciones, la WTF, World Taekwondo Federation, reconocida por el Comité Olímpico Internacional, y la ITF, International Taekwondo Federation, regida aún hoy en día por el creador del estilo del general Choi Hon-ji. Sus movimientos, aunque parecidos a los del karate, dan mayor prioridad al uso de las piernas. Podemos decir que es un arte dominado por la fuerza centrífuga, mientras el karate lo es por la centrípeta. Los movimientos tienden a ser más abiertos, las posiciones más altas y sus técnicas expansivas y ascendentes hasta puntos verdaderamente espectaculares. El Tae Pong Team es la máxima expresión actual de los equipos de exhibición de este arte marcial, realizando proezas fabulosas en un escenario. Pero el origen de estas artes reside en formulaciones mucho más amplias y completas que incluyen el uso de armas, la proyección y las luxaciones. Las dos más importantes escuelas o estilos son el Hwa Rang Do, el arte marcial que realizaban la flor innata de los caballeros de palacio en Corea, y el Hapkido, un arte con ciertas similitudes con el Aikido japonés, pero mucho más rudo y decidido en los ataques. Como en el Aikido, el enemigo es obligado a girar en torno del defensor, rompiendo las líneas de ataque con decididas acciones que aprovechan la fuerza del atacante en su contra. En Estados Unidos, el karate deportivo acreditó posibilidades como espectáculo de la mano de Mike Anderson, creador del Full Contact. Creo que el aspecto deportivo es extremadamente importante en las artes marciales. Hay una expresión que dice, no puedes nadar hasta que no saltes al agua. Por la misma regla, no puedes luchar hasta que no luches realmente. ¿Cómo practicas tus técnicas de artes marciales? No puedes salir fuera y convertirte en un luchador callejero en 2 o 3 días.
De modo que la mejor forma para aprender a aplicar estas técnicas de manera efectiva es a través del deporte, combatiendo con otra persona sobre el ring, en un torneo o incluso en la escuela. Así es como aprendes a luchar, luchando. Si practicas cada noche esas técnicas delante de un espejo y jamás has tenido un contacto con nadie, nunca serás un luchador efectivo. Pero las artes marciales cumplen hoy en día una múltiple función social. Desde la histórica, la formación de los cuerpos de seguridad, hasta la educativa, la labor de los maestros de artes marciales no es reconocida suficientemente en las sociedades modernas. Sin embargo, factores como la inseguridad ciudadana han venido a aportar un renacer de la atención que los ciudadanos dispensan a estas prácticas. La seguridad personal es sin duda una de las principales motivaciones que empuja a los neófitos a iniciarse en la práctica de artes marciales. En estas escenas rodadas en las calles de Génova, Italia, el maestro de Kung Fu Paolo Cangellosi nos demuestra cómo el entrenamiento de artes marciales prepara al individuo ante situaciones de peligro. La eficacia, la búsqueda de una técnica perfecta e invencible, ha impulsado constantemente a los maestros a desarrollar sus artes. En Japón, a principios del siglo XX, Jigoro Kano estableció a partir de las antiguas escuelas de Jiu-Jitsu una filosofía de la acción que resumió en una palabra: Judo. Yu-Do, literalmente, el camino de la suavidad. ¿Cómo enfrentar a la fuerza sin fuerza? Kano estableció parámetros conceptuales que daban sentido inteligente al enfrentamiento entre contendientes en su famoso aforismo: máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. Kano descubrió este principio observando la naturaleza en su retiro en el monasterio budista de Eishoji. Allí, en su meditación, vio cómo el bambú sobrevivía al ceder bajo el peso de la nieve frente a las ramas de un árbol mucho más duro, como el roble, que se rompían bajo su peso. Así, estableció el principio del judo: si te empujan, cede; si tiran de ti, avanza. La tradición japonesa del Jiu-Jitsu ha sido tan rica e inspiradora para los luchadores que muchos años después, durante la década de los 90, un nuevo fenómeno irrumpió como una revolución en el mundo de las artes de combate. La tradición japonesa había llegado al norte de Brasil con un noble japonés que arribó a aquellas tierras, el conde Koma. Como agradecimiento, el conde Koma enseñó a los miembros de la familia Gracie las técnicas del arte suave que su familia había mantenido en secreto durante generaciones. El resultado fue la creación de la más famosa saga mundial de luchadores de nuestros tiempos, la familia Gracie. A principios del siglo pasado, un importante campeón japonés llegó a Brasil para dirigir el departamento de emigración de su país. Mi abuelo era político, una persona con bastante influencia en aquel tiempo, y ayudó a aquel campeón japonés a establecerse en Brasil. Como muestra de su agradecimiento, comenzó a enseñar el arte del jiu-jitsu a mi tío Carlos. Mi tío, después de aprender las técnicas del jiu-jitsu tradicional, se las transmitió a sus hermanos, y mi padre, que era el más joven de los 5 hermanos, resultó ser el más hábil. Se convirtió en campeón nacional de Brasil y creó el denominado Gracie Challenge, desafiando a otros estilos de artes marciales, para mostrar la superioridad del jiu-jitsu frente a todos ellos. Rorion Gracie, el cabeza visible de la generación de la familia, emigró a los Estados Unidos y consiguió en California crear, junto a John Milius, el director de Conan, un espectáculo que rompió con todos los prejuicios existentes hasta la fecha acerca de la lucha al crear los Ultimate Fighting Championship, los combates sin reglas. En ellos demostró que su sistema era más eficaz que ningún otro, derrotando a todos los que lucharon contra su hermano Royce, fuera cuales fuere el estilo que ellos practicaran. El bombazo tiró por tierra muchos preconceptos sobre la lucha existentes hasta la fecha, y los Gracie despertaron la atención de una nueva forma de mirar a las artes de combate. Estamos desafiando Mike Tyson, estoy desafiando Mike Tyson. Mi familia y yo estamos desafiando a Mike Tyson, porque las gentes de todo el mundo piensan que Mike Tyson es el mejor luchador. No, es el mejor boxeador, no el mejor luchador. Es diferente, y yo estoy preparado para demostrarlo.
Mi padre, 50 años atrás, desafió a Joe Louis, que era el campeón de los pesos pesados del momento. Joe Louis no aceptó. Ahora yo desafío a Mike Tyson y espero que él acepte. Sin embargo, y a pesar del gran impacto que pronosticaba el fin de las artes tradicionales, estas, en lugar de decrecer, ampliaron sus expectativas. Ya nada sería como antes. La gran palabra era eficacia, y ante el nuevo ídolo de oro, todos hincaron su rodilla en tierra. Formas tradicionales de combate procedentes de China como el Wing Chun, en las que los conceptos del combate real estaban bien presentes, adquirieron un protagonismo aún mayor. El Wing Chun fue de hecho el arte que estudió el famoso Bruce Lee en Hong Kong, bajo la tutela del mítico maestro Yip Man. Uno de sus últimos alumnos, y sin duda el más famoso, es Leung Ting. The Wing Chun system. El estilo Wing Chun es un sistema de combate en el que utilizamos una técnica sumamente práctica para luchar contra la fuerza, o dicho de otra forma, para pelear contra los más poderosos adversarios. Tienen que comprender que no somos toros, no somos gorilas. No tenemos por qué utilizar la fuerza bruta. Desafortunadamente, nuestros enemigos suelen ser siempre mucho más poderosos y fuertes que nosotros. Por esta razón, el Wing Chun nos enseña a utilizar un tipo especial de técnicas que nos permiten imponernos a la fuerza bruta de nuestro adversario. Pero en Wing Chun enseñamos a desarrollar la sensibilidad, porque cuando te enfrentas a alguien en la calle, no puedes saber qué estilo ha aprendido. No puedes preguntarle ni decirle, bueno, como tú has aprendido judo y yo nunca he practicado ese arte, no voy a luchar contigo. Eso es imposible. Y por ello en Wing Chun hacemos un tipo de ejercicio especial al que llamamos Chi Sao. Chi Sao es una clase de entrenamiento en la que dependes de tu propia sensibilidad. Cuando alguien trata de golpearme, cuando alguien me ataca, lo observo como se acerca a mí, y estirando mis brazos hacia el frente, tomo contacto físico con él, tocándole el brazo. Entonces puedo moverme y reaccionar de acuerdo a cómo él quiera moverse. Uno de los más admirados maestros de este arte es Víctor Gutiérrez. Educado en Alemania, este joven leonés ha impactado de forma única con sus vídeos en el panorama internacional de las artes de combate. Su peculiar pedagogía le lleva a reconsiderar constantemente frente a sus alumnos los modos más eficaces de afrontar una situación de peligro. Otras tradiciones antes poco conocidas han irrumpido con fuerza en el panorama actual de las artes de combate. Estilos procedentes de ámbitos culturales muy diversos, como Hawái o Filipinas, han llamado la atención de los expertos y de los estudiantes. La rica tradición de la esgrima española, perdida por el desuso en Europa, se ha conservado, sin embargo, en un ámbito cultural muy ajeno y lejano, las Filipinas. Mauricio Maltese es uno de los más importantes expertos en artes marciales del sudeste asiático. Ha realizado diversos trabajos de campo compilando tradiciones de estilos casi perdidos y que ha sabido recuperar incluso como herramienta para que los antropólogos penetren aspectos de la cultura a los que solo se tiene acceso si se está vinculado a estas artes tradicionales. Destaca especialmente su trabajo con las formas de combate secretas de la antigua camorra italiana. Estas artes marciales, las artes de las Islas Filipinas, aportan grandes novedades porque suponen una fusión entre Oriente y Occidente. En las Islas Filipinas, entre las diversas artes que se han desarrollado en dicho archipiélago, podemos encontrar las artes marciales conocidas con el nombre de arnis, arnis de mano, esgrima o kali. Los dos primeros, sobre todo el arnis, arnis de mano, recuerdan inmediatamente a un nombre de origen latino. Arnis podría ser el resultado de la corrupción del término latino armis, que significa arma.
Las sociedades secretas, precisamente por ser secretas, no han divulgado nunca las técnicas marciales. Ha sido únicamente en estos últimos años cuando me ha sido permitido penetrar en estas sociedades. Sociedades que, como es sabido, no tienen una, digámoslo así, buena relación con la ley. De hecho, estas sociedades, a principios del siglo pasado, llegaron incluso a sustituir al poder central en muchas áreas del sur de Italia, es decir, sustituían completamente el poder efectivo normalmente establecido por las fuerzas del orden público. Observando estas técnicas, se hace patente la estrecha relación existente entre estos estilos y aquellos otros situados en Filipinas, y más específicamente en el norte del archipiélago. Los estilos filipinos son un conglomerado de tradiciones superpuestas, fruto de cientos de invasiones. El Latosa Eskrima, es decir, la esgrima de la familia Latosa, es una de las más destacadas formas de combate en Filipinas. Emigrados a Estados Unidos y tras varias generaciones de mantener en secreto su arte, su familia comenzó a difundirlo en las últimas décadas. As you look back and you take a global picture of what the historic Si miramos hacia atrás y tratamos de obtener una imagen global de la evolución histórica de las artes marciales filipinas, vemos que los sistemas de combate estaban aquí, y los habitantes de las islas se vieron obligados a esconderlos a los ojos de los diferentes invasores del archipiélago, creando formas artísticas de danzas, etc., para después volver a transformarlos en una forma de esgrima, arnis, kali o como se quieran llamar. Así que las formas de combate tuvieron que ocultarse bajo formas artísticas para poder sobrevivir y después recuperar su sentido marcial. De esa forma, la parte oculta propició la aparición de danzantes, de dramas y comedias populares, lo cual influyó en los movimientos floreados y en las filigranas, que es donde se transmitía la verdadera sustancia. Y la sustancia es el método de combate en sí mismo, porque al fin y al cabo se trata de un sistema marcial que, procediendo del espíritu marcial, se transformó en una forma artística y ahora está aquí de nuevo. En la esgrima de la familia Latosa, como en muchas de las nuevas viejas artes que hoy en día están apareciendo en el panorama internacional de las artes marciales, lo esencial no es la acumulación de recursos técnicos, sino muy por el contrario el dominio de los conceptos, de las grandes líneas que rigen el choque entre dos oponentes. Este reencuentro con la perdida tradición marcial europea sufrió un último y rocambolesco golpe de efecto el día en que Bill Newman, un caballero inglés, conoció a René Latosa. Si tú puedes usar una espada, si tienes el sentimiento, la memoria muscular necesaria, y eres capaz de transferirla al empleo de los palos, nosotros utilizamos las espadas para que los estudiantes puedan dominar los palos y no al contrario. Yo enseño las artes del medioevo para que la gente pueda practicar la Tosa Eskrima, y no la Tosa Eskrima para que la gente pueda practicar las artes del medioevo. De hecho, yo enseño las artes medievales para que la gente comprenda lo fantástico que es el la Tosa Eskrima. Bill, muy cercano a la Torre de Londres, tuvo entonces un arma fabulosa para revisar las tradiciones europeas. Fue como la piedra roseta de la caballería andante. A partir de entonces, junto a su alumno Steve Tappin, han dado nueva vida a un centenar de tradiciones casi olvidadas en el Reino Unido, como la de fabricar armaduras o espadas para el combate real. Algunas de estas, más o menos exóticas artes, han ido ganando espacio de interés entre los estudiosos de todo el mundo. Artes polinesias como el Lima Lama. Estilos hawaianos como el Lua del gran maestro Solomon Kayawani. O formas filipinas como el Arnis del maestro Tasinko. O Arnis coredas del maestro Bersabal. O el Penyak Silat indonesio y el Muay Thai tailandés han terminado por penetrar un mercado demasiado centrado hasta entonces en estilos japoneses. La tradizione marziale dell'antico regno del Siam è
Las tradiciones marciales del antiguo reino de Siam son un tesoro cultural que siempre ha formado parte de los intereses protegidos por las clases dominantes del país, así como por el pueblo. En particular, podemos distinguir dos épocas en lo que se refiere al desarrollo del arte marcial que estamos tratando. En la primera, caracterizada por los combates sin el uso de protecciones, los contendientes, los púgiles, empleaban cuerdas de algodón para cubrirse las manos, enrollándolas de forma muy compleja y que servían ante todo para que los golpes fuesen más devastadores. En segundo lugar, tenemos el boxeo tailandés actual, con el término inglés de Thai boxing, que utiliza el ring y es originario del boxeo y común a todos los deportes de combate. Se emplean guantes de distinto peso en función de las características de los atletas y se permiten una serie de golpes y de acciones ofensivas mucho más limitadas con respecto a las del Muay Thai Boran. Sin embargo, podemos decir que en la actualidad, este tipo de deporte, a pesar de su extrema energía y violencia, está rigurosamente codificado y los incidentes sobre el ring son hoy en día bastante raros. Estos estilos, tan aparentemente diversos, poseen en común su enfoque abierto, su capacidad para incorporar aquello que es válido o eficaz, y esta precisamente es la característica que define las artes marciales modernas. Esta nueva forma de entrenar, el crossfighting, invita al estudiante a tomar lo mejor de cada estilo adaptándolo a sus características físicas y temperamentales. Bruce Lee lo definió perfectamente en su famoso eslogan: coge lo que funciona y deshazte de lo superfluo. Una filosofía que, adelantándose a las futuras tendencias en varios años, definió en otra de sus famosas sentencias: el arte es el que está al servicio del artista, y no el artista al servicio del arte. Esta actitud abierta y reformista tuvo especial eco en los Estados Unidos de América debido a su peculiar desarraigo cultural. El padre de esta revolución fue el gran maestro Adriano Emperado, creador del Kayukembo. A sus 83 años, y tras varias operaciones de corazón, el maestro Emperado sigue enseñando su peculiar arte hoy en día, ya extendido por todo el mundo. Yeah, my style is different. It's freehand, boom, 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 combination technique. Sí, mi estilo es diferente, está hecho a pulso. Es una combinación de técnicas activas, intensas. Cuando veas que el adversario ha caído al suelo, no pares, no le dejes volver a ponerse en pie. Si se mueve, significa que aún está vivo. Si un alumno quiere aprender otras formas o técnicas, siempre le digo, si te parece bien aprender otro estilo para desarrollarte y mejorarte, hazlo y que tengas mucha suerte. Pero no olvides tu árbol genealógico, no olvides tus raíces. Estas líneas pro eficacia en el combate, también llamadas externas, solaparon su éxito durante los últimos 100 años al de las líneas internas, cuyo enfoque estaba dirigido al desarrollo, recuperación y mantenimiento de la salud. El Tai Chi ha sido, y es, la más extendida y conocida de estas formas de arte marcial. La generación Beat se fascinó durante los años 60 con las demostraciones del poder del Chi, la energía interior, que el gran maestro Chen Man Chen realizó en California. Existen dos grandes escuelas de Tai Chi, la Chen y la Yang. Ambas basan su práctica en las formas. Las formas son una concatenación de movimientos preestablecidos con una pauta rítmica y energética especiales, que generalmente representan un combate contra uno o varios enemigos virtuales. Las formas, kata en japonés, están presentes en casi todos los estilos orientales, y su función no solo es desarrollar la técnica del estudiante o facilitarle la memorización de los principales movimientos. A través de su práctica se activa toda la circulación energética del cuerpo y el adepto penetra en un estado de concentración extraordinario.
Si bien en otras artes orientales el combate, kumite o randori en japonés, se combina con la práctica de formas, en el tai chi, estas adoptan todo el protagonismo. El más importante maestro de China, tataranieto del creador del estilo Yang, es el maestro Fu Shen Yuan. Su familia ha conservado contra viento y marea la tradición de unas formas que, sin duda, se han convertido en las más populares de las artes marciales chinas. Pero es Shaolin la cuna de las artes orientales por antonomasia. Estas imágenes, tomadas por el monje occidental Juan Aguilar en el 1500 aniversario del famoso templo, nos muestran la riqueza de las artes del más popular de los monasterios de Oriente. Shaolin saltó a la fama a través de la serie Kung Fu, en la que David Carradine protagonizó al famoso Pequeño Saltamontes, alcanzando el mayor éxito de una serie de artes marciales hasta entonces en televisión. Una serie cuya idea original, y esto no lo saben la mayoría de las personas, fue del mismísimo Bruce Lee. La productora no apostó por un oriental para protagonizar la serie y Bruce quedó al margen. Fue a partir de este gran éxito cuando el gobierno chino, tras descubrir el filón, abrió un poco la mano a la censura de las artes tradicionales para, por supuesto, recoger un puñado extra de dólares provenientes del turismo. Sin embargo, la línea interna del monasterio supo aprovechar la ocasión de perpetuar la tradición guerrera del templo, una peculiar combinación de budismo y artes marciales. Las más altas jerarquías del templo han fomentado y autorizado expresamente a Juan Aguilar la difusión del verdadero arte de Shaolin, más allá de lo folclórico o del espectáculo, a través de su enciclopedia audiovisual de Shaolin. Es una paradoja maravillosa que explica mucho de lo que está ocurriendo actualmente con las artes marciales en la aldea global. Un joven que vive en el País Vasco, en España, es comisionado para preservar un arte milenario chino. Otros maestros occidentales han recibido el mismo pesado encargo. El maestro Cangelosi, en Italia, domina algunas formas secretas chinas que le transmitieron sus maestros. Estilos como el Hun Gar o el Pa Kua están adquiriendo un protagonismo impensable hace tan solo unos pocos años. En las imágenes, el maestro Cangelosi realiza la forma Pa Men Chan dentro del círculo sagrado de fuego. Formas cuyos suaves movimientos esconden, sin embargo, aplicaciones de combate extremadamente eficaces. En el centro de Génova, los muros de un antiquísimo monasterio católico encierran ahora la escuela donde un maestro de las artes tradicionales de Oriente enseña a sus alumnos occidentales los secretos del Kung Fu. El maestro Cangelosi está trabajando en una serie televisiva en la que se adentra en la China profunda cerrada a Occidente. Su maestría en el Kung Fu le ha abierto puertas que para otros están cerradas. El arte marcial es una disciplina que sirve para orientar a la persona. Es una educación, es un punto firme. Una persona que practica cualquier arte, como la música, la pintura, el canto y ciertamente las artes marciales, empeña completamente su personalidad, empeña su carácter, su esfera emotiva, empeña su cuerpo y sus energías. Las reglas del entrenamiento son importantísimas. Es necesario que exista una metodología y el seguimiento de un programa dedicado a obtener claramente un resultado. El Kung Fu es un arte que puede ser practicado incluso en edad avanzada. Es una de las pocas artes marciales que pueden practicarse a la edad de 80 o 90 años.
El combate es necesario afrontarlo, pero afrontarlo en el gimnasio, en su correspondiente fase de estudio y entrenamiento, en el momento justo y con su natural progresión, bajo la guía de un buen maestro. Las artes de guerra son ante todo artes de combate. Pero como reza el dicho, todo debe buscarse en su opuesto. La paz no es el opuesto de la guerra. El opuesto de Eris, la guerra, es Eros, el amor. La fuerza de atracción universal, Eros, es en la mitología griega hija del caos y hermana de su opuesta y complementaria Eris, la guerra, símbolo de las fuerzas de repulsión. Los guerreros han cultivado en todas las tradiciones la conciencia de su finitud. Esta cercanía de la muerte transformaba sus conciencias y les permitía una comprensión más profunda de los fenómenos de la vida. También en la tradición hindú, las fuerzas de la luz y de la oscuridad se enfrentan en la danza cósmica de la vida y la muerte. Sri Dinesh ha trabajado durante toda su vida sobre la vía del guerrero partiendo de la tradición hindú. Su experiencia, sin embargo, ha sido y es de gran utilidad para los practicantes de otros estilos. La interiorización de los movimientos, la flexibilidad y el control respiratorio que aportan el yoga hacen de su práctica un complemento ideal para los más famosos luchadores del momento como Rickson Gracie. El yoga como disciplina fue creado hace cerca de 5.000 años. En las excavaciones de Mohenjo-Daro se encontraron vestigios muy importantes. Sellos en los que el cuerpo humano había sido labrado con indicaciones de diversos puntos de circulación energética, mostrando cómo esta circulación interna, invisible, mantiene nuestro cuerpo y su funcionamiento anatómico y fisiológico. En la práctica de las artes marciales, la concentración es esencial. Es el punto fuerte porque sin concentración mental no se puede trabajar con una intensidad máxima. No llegamos a aplicar todas las fuerzas naturales y sus procesos de dinamización. Particularmente cuando sobre un punto determinado hay que enviar energía a través de un movimiento del cuerpo con un impulso extremadamente preciso, equilibrado e intenso, esto resultaría imposible sin emplear la concentración. Mi experiencia es que la concentración no es solo mental, también hay una concentración emocional, profunda, que se desarrolla en la práctica de las artes marciales. El yoga forma parte de las rutinas de entrenamiento de cada vez más artistas marciales. Les aporta no solo una magnífica flexibilidad, sino que además les ayuda a evitar lesiones. Los estiramientos y los ejercicios de esfuerzo del yoga potencian la formación de fibras musculares más elongadas, que a su vez generan un mayor poder explosivo a las técnicas de impacto y, desde luego, una mayor resistencia a las de luxación. El yoga es asimismo una forma de meditación que ralentiza las funciones, permitiendo mayor poder de concentración en situaciones de máximo estrés, como un combate. Isabel Morillo dirige uno de los más importantes centros de yoga de Europa, en el que el trabajo de este milenario entrenamiento ha sido despojado de todo revestimiento oriental para convertirse en una forma de actividad cercana a cualquier persona en Occidente. Cada día hay más personas que buscan un ejercicio que les aporte salud y serenidad. Últimamente muchos artistas marciales están descubriendo en el yoga una forma eficaz de entrenamiento. Al fin y al cabo, el yoga y las artes marciales son artes tradicionales orientales y, al igual que el karate o el aikido, ejercitan también la disciplina y el autocontrol. Pero las artes disciplinarias son necesariamente una confrontación con el hecho de la violencia misma. Es sabido que, sin embargo, sus practicantes suelen ser personas especialmente tranquilas. En primer lugar, aquello que relaciona la psicoterapia con las artes marciales es el uso constante del cuerpo y de la mente para nuestro crecimiento personal.
La posición de guardia no está ahí por casualidad. Desde el punto de vista psicológico tiene una función. Tiene en realidad la función de sentir que estamos apoyados en tierra. Sentimos nuestros pies, el suelo. Nos podemos estabilizar y por consiguiente podemos establecernos en la realidad en la que nos encontramos. En segundo lugar, las artes marciales nos enseñan a mirar a aquello que tenemos enfrente, a nuestro adversario. El adversario, el otro, está presente tanto en la confrontación de las artes marciales como en la confrontación de la vida. Esta experiencia nos impulsa a relacionarnos con todo lo que significan los demás. Practicar artes marciales consiste en conseguir realizar las técnicas no solo utilizando los brazos, los pies, los codos, sino empleando todo nuestro ser en cada acto. Vivimos en un planeta cuya evolución se caracteriza por una permanente lucha entre las diferentes especies que estructuran la biomasa del planeta entre sí, y el intento de cada especie es transformar en proteínas específicas de la propia especie la mayor parte del resto de las proteínas. Es decir, todos de alguna manera intentan devorarse a todos, en la medida en que no son realizados gastos energéticos que corresponden a flujos de energías agresivas y violentas naturales, se van transformando en energías patológicas, en agresividades y violencias patológicas. Las artes marciales tienen la ventaja, cuando son practicadas correctamente, permiten que haya un flujo en el aquí y en ahora, en el momento presente, entre las energías físicas, las energías emocionales, las energías mentales y la actitud ante la existencia. Eso, de alguna manera, permite la canalización de esos excedentes de energías agresivas y de tensiones agresivas que, si no, van a ir torturando la personalidad del individuo, haciendo su vida bastante insatisfactoria. El cuerpo y su gestualidad es una de las herramientas para conocer al enemigo. Lo que Bruce Lee llamó telegrafiar el movimiento nos da pautas para la acción. Un enemigo que grita antes de iniciar una pelea está liberando su frustración y manifestando la irritación y el miedo que le producen su angustia ante la decisión de si emprender el ataque o retirarse. Cuando el contrario deja de hablar, dobla sus rodillas y pliega sus manos, nos está indicando que adopta como el felino una posición de ataque. Ahora está resuelto a avanzar, ha superado sus dudas y su ataque es inminente y puede ser letal. Las artes militares, aún lejos del concepto iniciático de las tradiciones de Oriente, han usado y usan hoy en día las técnicas marciales para su instrucción. A pesar de la sofisticación del armamento tecnológico, la infantería siempre existirá en la medida que alguien debe ocupar a la postre un territorio conquistado. Por ello, el entrenamiento de comandos incluye técnicas de ataque y defensa cada día más sofisticadas. Juan Hombre, un maestro de ninjutsu, entrena a las Fuerzas Armadas Españolas, concretamente a la Brigada Paracaidista. Las fuerzas de seguridad y de orden público reciben cada día un mayor entrenamiento en artes marciales. El maestro Bersabal, de Filipinas, practica el arnis coredas obra mano, un estilo de lucha con palo que ha sido de gran utilidad a la policía francesa. José Cuspinera entrenó a servicios especiales en su país natal, Cuba, en el Kansen Ryu, un estilo letal para enfrentarse a enemigos armados. Thierry Deliev entrena también a cuerpos de seguridad franceses en el uso del tonfa, un arma de origen okinawense que se ha impuesto en las policías de todo el mundo y en la que el chileno Raúl Gutiérrez ha instruido a centenares de especialistas en seguridad ciudadana en España y Sudamérica. ¡Arma a las 12! ¡Abajo! Pero es en la formación de los escoltas donde las artes marciales están dando salida laboral a los expertos que durante años entrenaron técnicas de autodefensa. Sin embargo, aquí el protegido no es uno mismo, por lo que las técnicas deben variar esencialmente. Una mano controla el cuerpo del VIP, mientras otra apunta con el arma a los atacantes. Okinawa fue sin duda uno de los puntos clave en el desarrollo de las artes disciplinarias. Aún hoy en día, los ancianos maestros enseñan las técnicas y las kata antiguas en las que se utilizan las herramientas del agricultor como armas. Okinawa sufrió a lo largo de su historia incontables invasiones. La última procedió del imperio nipón y tuvo lugar a pesar del carácter guerrero de los habitantes del archipiélago de las Ryukyu.
La prohibición en el uso de armas llegó al extremo de colocar un solo cuchillo amarrado en el centro de la plaza para que las mujeres pudieran cortar sus verduras. Sin embargo, el instinto y la habilidad del pueblo les llevó a crear todo un sistema de combate en base a sus herramientas de labor. Pero fue en las artes de mano vacía donde Okinawa hizo la mayor aportación a la historia de las artes marciales del planeta. Las técnicas de mano vacía, karate, fueron sistematizadas por el gran maestro Gichin Funakoshi. Sin embargo, sus orígenes parecen claramente influenciados por técnicas de boxeo chino que algunos expertos importaron y transformaron en las islas y que se conocen como Okinawa-te o puño de Okinawa. Estos estilos antiguos recogen secuencias en sus kata que corresponden asimismo a formas propias del Shaolin. Pero sea cual fuere su origen, lo cierto es que en su nueva sistematización, el karate supo conquistar el mundo durante los años 50 y 60. Todo arte marcial entonces era una forma de karate y su difusión no conoció fronteras. El karate aporta un sistema de defensa efectivo, una gimnasia equilibrada y completa y una forma de encuentro con uno mismo, una meditación en movimiento. En julio de 1915, en la época Taisho, inicié mi andadura como estudiante del gran maestro Choji Motobu. Por aquel entonces yo era un joven impetuoso que solo deseaba ser más fuerte. Por ello le pedí al gran maestro que me iniciara en el arte. Yo creía que era algo fácil de aprender. Ejecutaba las técnicas con todo entusiasmo y dedicación, buscando que mi maestro aprobara mi trabajo. No tardé en comprender que aquello era mucho más difícil de lo que había pensado y que requería de tiempo, sacrificio y mucha dedicación. Cuando cumplí los 20 años comencé la parte más dura de mi entrenamiento. Esta se realizaba durante la época invernal. Hacía ejercicios en la playa. Me introducía en el agua hasta la altura del cuello. Las olas batían, pero mi postura debía ser firme. El agua salada entraba frecuentemente por mi boca y el frío atenazaba mi cuerpo. Realizaba esta prueba 3 veces por semana. Era peligroso hacerlo a diario, pues el sistema circulatorio se comprometía al máximo. Estos entrenamientos los realizaba durante los meses de noviembre, diciembre, enero y algunas veces también en febrero. Al principio, antes de comenzar, cubría mi cuello con una especie de bufanda. El gran maestro me llamó la atención y dijo que debía entrenar con más seriedad y dedicación. Así pues, corregí mi actitud y retiré la bufanda antes de entrar al agua. Mi deseo es seguir entrenando a mis alumnos hasta que cumpla los 100 años, o mientras pueda caminar por mis propios medios. Quiero con esto transmitir todo mi legado, todo el legado de mi maestro a las nuevas generaciones futuras. Si así no lo hiciera, mi maestro, cuando esté en el otro mundo, sin duda me castigará por ello. Pero el Japón, como China, ha sido generoso en la aportación de estilos guerreros. Los ejecutivos japoneses descargan su agresividad entrenando el kendo. Incluso en Occidente, este bello arte marcial está consiguiendo cada día más aceptación. Sus técnicas son simples. Golpe de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pinchar. No es complicado. Es antes, en su aplicación, donde reside su magia. Escoger el momento oportuno, actuar con la determinación necesaria, romper la concentración del oponente para penetrar sus barreras, para adquirir ese estado contemplativo que permite percibir al contrario y adelantarse a él, lo que en Japón se llama Sen no Sen. El kendo comparte con el iaido el concepto de la espada como arma. En el iaido, el arte de desenfundar cortando, se utiliza sin embargo una espada real. La katana japonesa, famosa por su ligereza y fuerza, está forjada con diferentes tipos de acero. Los más blandos en el centro dan flexibilidad al arma, mientras los más duros en la periferia le aportan capacidad de corte. El iaido requiere de la máxima concentración. Cada movimiento posee la intencionalidad y la fuerza de un golpe mortal. Tanto es así que, aun entrenando, el samurái, antes de guardar la espada, la sacude para desprender la sangre del enemigo de su hoja.
Fue de estas artes tradicionales de Japón, conocidas como Bujutsu, de las que bebió uno de los más grandes maestros de la historia del Japón reciente. Morihei Ueshiba fue un personaje carismático y especial. Estudió escuelas tradicionales de la Vía del Guerrero como la Daito Ryu, la tradición animista japonesa del Shinto, de la secta Omoto, y creó el Aikido, la vía de la unión de las energías. La tesis de Ueshiba era ir un paso más allá de la de Jigoro Kano. No solo cedo cuando empujas, sino que tiro de ti. El resultado es el arte de combate centrado por excelencia. No hay ataque ni defensas, solo fusión con el oponente. No existe enemigo, solo el encuentro de dos fuerzas, un encuentro que reconducimos hasta sus últimas consecuencias en lugar de oponernos a él. Sin embargo, fue muchos años después de su creación cuando este arte marcial adquirió especial relevancia. La aparición en escena de Steven Seagal marcó el auge de su práctica y de su completa popularización. Seagal se casó con una japonesa y fundó en el propio Tokio el primer gimnasio de Aikido dirigido por un occidental. Miyako Fujitani tuvo 2 hijos con Seagal y durante muchos años ella compartió enseñanzas con el famoso actor. De hecho, Fujitani poseía ya mayor graduación que él cuando se conocieron. Era lo que en Japón se llama su senpai, su hermana mayor. La mayoría de las líneas de trabajo de Aikido, especialmente las más vinculadas al Aikikai, su central en Japón, prefieren preservar una vía de trabajo unida a las enseñanzas directas del creador del estilo. De entre estos maestros destaca Yoshimitsu Yamada, un infatigable viajero que enseña el arte de su maestro Ueshiba por todas las latitudes, pero muy especialmente en América. Algunos de sus más destacados alumnos proceden del Aikikai de New York y practican un tipo de Aikido dinámico, un Aikido poderoso más cercano al estilo que Ueshiba enseñó en su juventud que el que practicó siendo un anciano. Es el Aikido un arte ante todo bellísimo, de esbeltos movimientos que nos recuerdan a la danza de los sufis o a los giros del flamenco. Pero no se engañen. Detrás de esa bella estética hay movimientos cuyas consecuencias son letales. Cada técnica ataca múltiples puntos en la geografía de nuestro oponente, pudiendo sacar de su sitio, romper o lesionar múltiples huesos y articulaciones. Sin embargo, Ueshiba consideró a su budo esencialmente un arte de la paz. Su obsesión en este sentido le llevó incluso a viajar a China en plena guerra con Japón para detener la contienda. Con él, las artes guerreras del Japón tradicional alcanzaron su máxima expresión como artes para los tiempos de paz. La vía del guerrero fue entonces lo que siempre ha sido: un camino de consciencia, un camino hacia uno mismo, un camino de crecimiento interior. Fluir como el agua, deslizarse como la nube. La frase zen nos define perfectamente el objetivo de toda arte marcial en su máximo nivel. Hacerse uno con el todo, unificar cuerpo, emoción y mente en un acto económico, impecable, plenamente vivido en el aquí y ahora. Esta es la vía del guerrero, un camino que comenzó en los albores de la humanidad y que se ha ido destilando en formas culturales cada vez más sofisticadas y variadas a través de un universo de estilos que han explorado y exploran todas las posibilidades del ser humano. Un camino para aprender cómo cambiar algo del dolor consustancial de la vida simplemente por esfuerzo personal. Un camino de salud, de armonía, de poder. Un tesoro de la tradición siempre abierta al futuro.